Aquí estaba pensando qué dar en la clase de hoy y dije, bueno, voy a ver programación basada en restricciones. Me di cuenta que para usar las estructuras de programación que se usan en Python para definir restricciones, era necesario tener elementos de programación funcional. Y entonces un poco que hoy voy a dar una introducción de programación funcional, y digo una introducción y quiero hacer énfasis en eso, porque me está pasando que no puedo salir de aquí y preparar la clase de la próxima semana como yo quisiera para tener más tiempo de validar ciertas cosas, y entonces casi siempre cuando vengo para acá los miércoles, que hoy por fin pude venir por la mañana y cumplir con uno de los compromisos que tenía aquí en la UCI, pues siempre me quedan cosas por ver antes de venir para la conferencia. Esas las cosas las pude ver, y lo que me pasó es que como hacía mucho tiempo que yo me había estudiado la teoría matemática que tenía que ver con eso y había olvidado parte de lo que había estudiado y nunca había practicado la programación funcional basado en cierta teoría, sino que después, años después de haber estudiado en un curso que fueron 3 o 4 conferencias de teoría de categorías, que probablemente haga un viaje a Santa Clara de nuevo para refrescar, porque eso es una teoría bastante densa, porque el profesor que me impartió eso se llama Otilio Mederos Anoceto, considerado uno de los 4 mejores matemáticos de este país por mi consideración muy personal. Los 4 son de Santa Clara, el quinto también es de Santa Clara, pero ahora vive aquí en La Habana, que es el director de ICIMAS. Y entonces Lazo, no sé si lo conoce, quisiera refrescar esta teoría y les iba a proponer a ustedes al final del curso dar algo específico de programación funcional, pero sobre eso específicamente. Entonces, porque la verdad que hoy cuando me puse a ver algunas cosas me impacté, y este sitio que les acabo de poner ahí fue el segundo impacto, que fue muy grande, porque este sitio es un sitio que tiene muchos ejemplos en Python sobre estas cosas de programación funcional, y por la revisión que pude hacerle en cuestión de una hora y media, me di cuenta que hay un nivel de calidad teórica y además de ejemplos en ese sitio que está muy bueno. Ese fue el primer impacto. El segundo impacto es que el tipo comienza todas las páginas con esa frasecita que hay abajo. Ya aprendí, pues ahora voy a compartir. Yo me considero un tipo genial en solo una cosa, en eso, en compartir todo lo que yo sé y todas esas cosas. Esa es la base de lo que yo podría aprender o saber o incluso en cómo yo enseño, ¿no? Pero hoy me sentí rebajado a nivel de casi una basurita en eso que yo me consideraba muy genial. Porque este tipo es mucho más genial que yo. O sea, no pudimos encontrar el nombre en el sitio. El tipo no pone su nombre, o sea, mi nombre no importa. Yo estoy haciendo todo esto y se lo regalo a ustedes y no tienen ni siquiera que saber quién soy yo. El sitio está anónimo. Yo dije, bueno, a mí todavía me gusta que sepan quién soy yo el que está haciendo las cosas. O sea, que estoy en un nivel, aunque esté compartiéndolo todo, me gusta que sepa que soy yo el que lo está compartiendo, ¿no? A este tipo ya está mucho más allá de eso. Y por eso yo modifiqué la carátula que yo traía del título de la conferencia y puse esto. Y basado en ese sitio, pues voy a sacar muchas cosas para darle esa última parte de programación funcional. Hoy, como les decía al principio, vamos a introducir el tema, pero una introducción entre una cultura terminológica acerca del tema, definir algunos conceptos pero muy básicos, darles algunas referencias a ustedes para que puedan guiarse un poquito por internet buscando sobre el tema,
y rebajándonos un poquito a nivel práctico a ver cómo se ven estas cosas de programación funcional en lenguajes de programación actuales. Y bueno, hacer un análisis de ese tipo va a ser el objetivo de la clase de hoy. Que nos sirva de antecedente para enfrentar entonces la programación basada en restricciones ya un poquito más en la práctica. Entonces, ese es lo que vamos a ver hoy como objetivo. O sea, una primera aproximación a la programación funcional. Anecdóticamente les hablaba que años después de yo haber estudiado la teoría matemática que tenía que ver con y que como no la practiqué la olvidé, después tuve que estudiarme un lenguaje casi puro de programación funcional que es el XSLT en el año 98. XML es una norma que me imagino que todo el mundo la conozca, pero se queden muy al nivel de representación, que tiene 4 capas fundamentales: representación o persistencia, norma, normalización, transformaciones y lenguaje de recuperación de información. Les estoy diciendo esto porque, bueno, la conversación que estábamos teniendo al principio, y porque, bueno, uno de los alumnos que no ha llegado todavía, estaba diciendo hoy por teléfono a su hermana que quería que yo me atrasara un poquito si iba a dar XSLT. Pero bueno, no lo voy a dar hoy. Probablemente en el curso de que demos al final hablemos de esto con más calma cuando podamos emplear las técnicas de programación funcional de verdad. Por supuesto que eso sí yo les voy a pedir que por lo menos estudien en qué consiste XSLT. Esta parte de persistencia o representación en XML, para seguir con este ejemplo, y bueno, para incluso motivarlos a ustedes que las cosas se estudian completas y se buscan todas las capas para qué es lo que son, es lo que la gente normalmente conoce de XML, o sea, el lenguaje de marcado, de estructurado de documentos que se usa en XML, los tags y cómo es la sintaxis para estructurar información dentro de documentos de XML. La parte de normalización es a lo que se le conocen como los esquemas de XML, que es también una aplicación de XML en este sentido, pero para expresar normas de aplicaciones, o sea, cómo deben ser cierto tipo de documentos en XML. Normalizaciones de este tipo, aplicaciones que salgan de este plano. Por ejemplo, nosotros estamos viendo mucho NewsML, que es una norma de especificación de noticias basada en XML. Entonces hay esquemas, uno define un esquema por cada tipología de documento que vaya a utilizar. Las transformaciones son functores que reciben como argumento un XML, un documento de XML, y entregan otro documento de XML como resultado. Y bueno, estas cosas normalmente, si estuvieran bien definidas, son monads, que hoy vamos a hablar de eso, y cumplen con toda la teoría casi completa de la programación funcional. O sea, es un lenguaje de programación funcional. Y un lenguaje de recuperación de información, o de queries, como le decimos, porque es de donde sale en inglés este nombre, se llama XPath, el más famoso de XML, para hacer este tipo de trabajo. O sea, es un lenguaje con cual yo puedo hacer queries en un documento de XML y obtener resultados a partir de esa operación. Este lenguaje de programación usa el paradigma de la programación funcional, o sea, el XSLT. Y sirva de primer ejemplo de un lenguaje de programación que usa el paradigma que nosotros vamos a empezar a estudiar hoy. ¿Qué es la programación funcional? Bueno, en vez de empezar, vayan leyéndose la definición que hay por ahí. Me da mucha gracia porque en Wikipedia excluyeron a Python, a Ruby y sí pusieron a F#.
Claro, es el lenguaje de Microsoft que ha copiado todo esto tardíamente, que casi ni ha salido, pero ya está en la wiki. Y lenguajes que fueron más famosos desde sus inicios y que impulsaron el paradigma no estaban en la wiki incluidos. Yo no soy de los que arreglan la wiki, porque siempre me estoy justificando con que no tengo tiempo para eso. Pero se los digo, pues si alguno de ustedes quiere inscribirse en la wiki y hacer justos en este sentido, bueno, no es que quiten el F# este de Microsoft, sino es que lo pongan donde se merece. O sea, después, como ha sido la verdad histórica, ¿no? Y entonces, bueno, haciendo un poquito de historia, hay que ir a los inicios de la teoría de programación y de la teoría matemática que le dio inicio a estas cosas. En realidad, el primer modelo completo ideal para especificar cualquier modelo computacional no es la máquina de Turing. Antes de la máquina de Turing hay varios modelos que son duales a este. El primero de todos, y esto lo estoy diciendo un poco especulativamente, basado en la cultura que yo tengo sin haber comprobado el hecho, o sea, la información. En mi opinión es el cálculo lambda de Alfonso Church de 1930. Eso después lo voy a buscar. Otros modelos equivalentes, está la lógica combinatoria de Haskell-Curry e incluso la lógica de Howard-Floyd es otro de esos modelos equivalentes que sirve para expresar cualquier modelo de cálculo. El cuarto es la máquina de Turing. No estoy seguro del orden de aparición, creo que la máquina de Turing es anterior a la lógica de Howard. Howard se escribe así. Los tres paradigmas que no son la máquina de Turing, el modelo de Turing es el padre de toda la programación imperativa. Porque la máquina de Turing se basa en las tres operaciones básicas a partir de las cuales se define la programación esta más algorítmica que nosotros conocemos. Sin embargo, los otros tres paradigmas, todos son modelos distintos de programación funcional que cumplen con los paradigmas que nosotros vamos a introducir hoy de programación funcional. Sobre todo el cálculo lambda y la lógica combinatoria. Tal es así que el padre de la lógica combinatoria, que es Haskell-Curry, creo que se escribe así, hay dos lenguajes de programación funcional que uno se llama Haskell y uno se llama Curry. Y hay técnicas de programación funcional una técnica de programación funcional que se llama Currying, que nosotros vamos a estudiar en la clase de hoy. Entonces, eso se los digo porque lo que yo veo por ahí en la enseñanza de la programación es que la gente ve al modelo de Turing, a la máquina de Turing, como el único modelo que describe, ideal que describe a la programación, a cualquier paradigma de programación. La programación funcional es un paradigma que tiene ciertos axiomas o principios básicos. Yo no voy a estudiar a profundidad todas esas cosas, les repito, esto es una clase introductoria, pero lo fundamental que ustedes sepan es que todos los modelos se definen a través del cálculo funcional. O sea, se definen funciones que tienen ciertas características, o sea, no pueden tener efectos colaterales, esas funciones, si no pueden tener efectos colaterales no pueden usar variables globales, es más, no tienen estados. Todos los estados se definen a partir de los parámetros y los resultados de esas funciones. Pero bueno, lenguajes de programación funcional pura no existen, porque todos los programas que sirvan para algo necesitan de tener efectos colaterales. Y hay toda una gran teoría donde se trata de explicar y de hacer combinar, sin salirse del nivel más teórico, de poder hacer programas de programación funcional donde puros, sin que se violen sus principios, pero que sí tengan efectos colaterales. Y nosotros vamos a estudiar algunas cosas también culturales en ese sentido.
Lo que más abunda son paradigmas mixtos. O sea, que se crean ciertas capas que usan paradigmas más imperativos donde está programada toda la parte que tiene que ver con los efectos colaterales que necesita hacer el programa, sobre todo los efectos colaterales más necesarios, donde está el mayor % de necesidad de efectos colaterales en la entrada-salida, que eso incluye desde acceso a ficheros hasta interfaces de usuario. O sea, todo eso es entrada-salida. Y esa capa de entrada-salida, que hay metodologías de programación, por ejemplo, que le llaman a esas capas View y Controller. Por ejemplo, el MVC, Model View Controller, que es una de las metodologías de diseño por capas, pues digamos que las capas que tienen que ver con tener efectos colaterales son la del View y la del controlador, sobre todo esta. Pero sin embargo, las capas del modelo sí pueden todas cumplir con el paradigma de programación funcional. O sea, de hacerlo de esa forma. Ahora bien, esto es un rollo hoy. El cálculo lambda. El cálculo lambda es el modelo matemático que le sirve de modelo, o sea, que ofrece la fundación para la programación funcional. Y ese es lo de Alfonso Church de 1930, sí, en los años 30. O sea, fíjense que es un modelo equivalente y anterior a la máquina de Turing y fue introducido en los años 30 por Alfonso Church y Stephen Cole Klein. El que yo conozco siempre es el primer autor, del que me acuerdo. Esto lo traduje de la wiki en inglés, haciéndole un resumito para traérselo a ustedes. Y entonces, casi todos estos modelos no eran pensando en la computación, porque en los años 30 todavía las computadoras no eran una realidad práctica. Esta gente estaban tratando de crear modelos que sirvieran para validar la fundación de las matemáticas en sí mismas. O sea, la teoría de categoría, que es la que explica últimamente, que es una teoría matemática unificadora de todas las ramas de la matemática en un solo campo, pero que es muy posterior a al cálculo lambda y a todas estas cosas, ahora explica muy bien todas estas cosas de la programación funcional. Sin embargo, el cálculo lambda fueron modelos y definiciones hechas por estos autores en los años 30, cuando todavía no se estaba pensando en que esto iba a servir de paradigma para la parte de programación. Y sobre todo estaban buscando, y todo esto está relacionado, lo que nosotros no podemos ver esa relación aquí, un problema que había en la teoría de conjuntos, que no sé si ustedes conocen de matemática la paradoja de Russell, que es que no se podía expresar usando la teoría de conjuntos tradicional un conjunto que perteneciera a él mismo. Entonces, esa paradoja la resolvió Russell, no me acuerdo en qué año, pero anterior a 1930, creo que fue en 1900, llegando a los 20 por ahí, que inventaron la teoría de tipos y la teoría de las clases de la lógica formal. No estamos hablando de teoría de tipos y de teoría de las clases de la programación, pero que sin embargo la teoría de tipos de Whitehead y Russell de principios de siglo sí tiene muchas aplicaciones en la teoría de tipos de la programación. Ahora bien, entonces, este cálculo lambda, esta teoría matemática de estos autores, no basaban la fundación de las matemáticas en la teoría del conjunto, sino en la matemática en funciones en vez de conjuntos. Y uno de los motivos era tratar de evitar modelos que tuvieran como problema que se pudiera dar la paradoja de Russell. Entonces, el cálculo lambda también ha servido mucho de base para la teoría de computabilidad o teoría de recursividad dentro de las matemáticas. Todavía no estoy hablando de programación. Esto es matemática. Del lado de acá. La teoría de computabilidad, no sé si saben que en los años 50 su principal exponente, el tipo que ha llegado a expresar, a unificar toda esta teoría de computabilidad es Gödel, un alemán, que creo que se escribe así, si mal no recuerdo.
La teoría de Gödel, a los que les gusta la matemática, también se las recomiendo mucho, que está muy buena. Y la comparten conmigo, que yo no tengo mucho tiempo para estudiarme todas estas cosas como querría. Recuérdense lo que decía la primera página. Si quieren, cuando la estén compartiendo conmigo, me dicen el nombre. No es igual que este hombre, que me dejó intrigado, pero lo hace. Entonces, la lógica combinatoria, como les decía, es otro de los paradigmas que se usa y que la hizo estos dos autores, como se diga esa cosa en alemán, Moses Konfinkel o algo así, y Haskell Curry, que es el nombre más conocido por sus trabajos, porque sus trabajos tienen que ver más con el autor anterior en la teoría de programación. Y entonces, también, como el cálculo lambda también fue un acercamiento a la fundación de las matemáticas, y se percibe como más abstracta que el cálculo lambda, y este es anterior al cálculo lambda. Entonces, Lisp es uno de los primeros lenguajes que usa este paradigma. En los años 50, John McCarthy, que era como casi todo el mundo bueno en programación en aquellos años, trabajaba en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Boston, y estaba trabajando por las computadoras 700 y 7000 y diseñó el lenguaje Lisp, que todavía es señor lenguaje de programación funcional, que ahora es un lenguaje de programación mixto, o sea, incluye paradigmas, sobre todo funcional, pero que también tiene cosas imperativas, y que hay un profesor de la Universidad de La Habana que se llama Fernando, que es muy amigo mío, que siempre está discutiendo con otro amigo mío, profesor de la Universidad de La Habana, que se llama Luis Sarrabeitia y que le dicen Kiri, que es más partidario mío por lo del Python y esas cosas, pero Fernando está tratando siempre de ponerla mejor con Lisp que nosotros con Python, y muchas veces lo logra ciertamente. El Lisp realmente es un lenguaje de programación impresionante. El problema que tiene Lisp es que probablemente sea uno de los mejores lenguajes de programación que existen, pero que todo su desarrollo ha sido muy académico. No ha sido ni muy comercial ni muy práctico a la hora de poder hacer soluciones reales. Cuando yo les estaba hablando de por qué yo defendía el Python, les dije en una ocasión que ni siquiera era el lenguaje de programación que más me gustaba a mí, pero que integralmente era el que más se acercaba a poder hacer aplicaciones prácticas con esa, porque tenía un gran soporte de tecnología y que había muchas plataformas de desarrollo que se basaban en Python, y eso no lo podemos decir de Lisp, ni mucho menos. Por ejemplo, el Ruby es un lenguaje de programación ligeramente superior al Python para mi gusto como lenguaje, pero el Ruby tiene una sola cosa, que es Ruby on Rails. De ahí en fuera, Ruby no tiene nada, y soporte de tecnología para Ruby son escasas. O sea, son mucho menores que el Python. Hablando de otras cosas, bueno, cuando yo les hablé de mis críticas al .NET y todas esas cosas, una de las ventajas que yo mencioné del .NET precisamente era esa, que estaba muy malo el framework, pero tenía soporte para casi todo. O sea, prácticamente tú no podías salir a buscar nada que te hiciera falta hacer y que no hubiera algo dentro del framework de .NET que no te posibilitara usarlo para resolver ese problema al que tú te estabas enfrentando, sea cual sea la tecnología. O sea, esa gente tiene cosas desde para hacer aplicaciones de telefonía móvil hasta para probablemente poner satélites en el cosmos. Ellos basan mucho su fuerza en ser muy intensivos en ese sentido, pero mis críticas están mucho más basadas en la calidad del lenguaje, que en este caso no es malo, sino mediocre nada más, a intermedio, promedio, y les estoy repitiendo esto porque la gente son muy insistentes en ver por qué yo soy enemigo de .NET. Tienen el mejor IDE que yo haya conocido. El Visual Studio es una herramienta impresionantemente buena. En lenguajes promedio el framework es muy malo desde el punto de vista de cómo cumple con la teoría de programación, y es bueno en el soporte que tiene. Y entonces en ese plano yo hacía las comparaciones, y hoy a la gente me preguntaban, bueno, ¿y por qué criticas al C# y no a cosas como el C++ y el Java? Y bueno, yo le dije, yo critico menos al C#, un poquito más al Java, pero mucho más
Critico menos al C++, un poquito más al Java que al C++ y bastante más al C# que al Java, por razones políticas. O sea, el C++ es un lenguaje abierto. O sea, no es propiedad de nadie. Sencillamente hay comité que funciona casi como un club, donde está incluido su primer autor, que ese comité hace ciertas actividades decidiendo cómo van a hacer evolucionar las especificaciones del lenguaje. Y bueno, los desarrolladores de los compiladores de C++, que hay de todos los tipos, incluyendo a Microsoft, usan estas especificaciones para mejorar sus compiladores, ponerlos al día, actualizarlos. Entonces, otra ventaja que tiene el C++ es que emerge a partir directamente del C. El C es el lenguaje de programación que se usó para crear el Unix, que es la línea en la cual se basan muchos de los sistemas operativos modernos, excepto algunos como el Windows. Entonces, por demás, la mayoría de las herramientas de Linux y de otros sistemas operativos están basadas en C o en C++, y por lo tanto ese lenguaje de programación, aunque como lenguaje tiene muchas críticas, yo tendría muchas críticas que hacerle, por problemas políticos tengo que defenderlo porque está en un plano muy importante. Pero además que es uno de los pocos que en este momento, en las distintas líneas de trabajo que uno puede seguir, es muy eficiente para aplicaciones muy específicas, que a mí no me gustan porque yo no programo para hardware, ya una vez se los dije, pero que el C++ anda por ahí. El Java es un fracaso, pero bueno, ahora lo usa mucha gente. Y digo que es un fracaso porque las intenciones que tenía al principio no las cumplió. Las pretensiones que tenía no las cumplió. O sea, el Java salió con el gran cartel, yo voy a hacer el nuevo lenguaje y todo el mundo me va a usar. Y en realidad tiene tantos adeptos como cualquier otro lenguaje de programación o menos. Estoy diciendo no que no sirva, no que mucha gente no lo use, no que esté muy malo, sino que las pretensiones con que salieron no las cumplieron. Otro problema que tienen es que es propiedad de una empresa. Ya por ahí empiezan mis primeras críticas. O sea, yo creo que las mejores cosas que se pueden desarrollar por ahí, si son comunitarias, si son colaborativas, si son propiedad del universo, pues yo creo que se van a desarrollar mucho más. Y el Python, una de las cosas buenas que yo le veo, además de lo rico que está, es que desde que surgió para crear comunidades de desarrollo colaborativo. O sea, su origen fue pensado mucho con eso. Incluso eso tiene que ver con problemas tecnológicos, porque el Python se compila a partir de los fuentes si están al lado del módulo compilado y fueron modificados los fuentes de forma automática. O sea, el propio manejador de Python concibe que los fuentes tienen que estar ahí. Eso no pasa con ningún otro lenguaje. O sea, el C# concibe que si está por ahí un fuente, probablemente ellos dejen de funcionar porque violaste la seguridad que tienen. No lo han hecho, pero ese es el tipo de cosas que se le podría ocurrir a una gente de Microsoft. Ellos tratan de firmar electrónicamente los módulos compilados, verificarlos de no sé cuántas formas y convertirle la vida en un yogur a la gente por tal de que los fuentes no estén. Entonces, pero bueno, como lenguaje está bueno. Entonces les decía, el Lisp es una cosa que los invito a estudiarse a todos, porque es un lenguaje que ustedes le pueden crear hasta otro lenguaje encima de él con la sintaxis que quieran. O sea, probablemente puedan programar y que la gente piense, no, este está programando en C++ y han salido de cosas que ustedes hicieron en Lisp, porque les permite modificar mucho la sintaxis del propio lenguaje. Entonces yo quería hacer una mención de este lenguaje de programación pionero en estas cosas. Ahora, las funciones de orden superior son funciones que pueden tomar funciones como parámetro y devolverlas como resultados. Funciones de orden superior son aquellas funciones que pueden recibir como argumentos, como parámetros, otras funciones o devolver como resultado de esa función a otra función. Se les llama funciones de primera clase a aquellas funciones que
Dice aquí, bueno, la diferencia entre funciones de orden superior y funciones de primera clase es muy sutil. Las de orden superior describen un concepto matemático perteneciente al cálculo lambda, y las funciones de primera clase es un término de ciencias de la computación que describe entidades del lenguaje de programación que no tienen restricciones en cuanto a su uso. Y vamos a ver la importancia de esas restricciones. La primera persona que habló conmigo hoy fue alguien que me dijo: te vengo a pedir permiso para entrar al curso, y yo soy de los hijos de Catrín. Bueno, yo estoy aquí no para criticar a la gente de Catrín ni nada de eso. Es la primera vez que creo que menciono el nombre de él en estas clases. Pero yo se voy a seguir criticando a la gente de Microsoft porque tiene sentido hacerlo, por cómo ellos hacen las cosas. Y una de las críticas es que la gente de Microsoft, tratando de aparecer como los pioneros en cierta teoría, cometen los disparates más grandes del universo. O sea, este concepto de funciones de primera clase, que es usar funciones sin restricciones, ¿qué es lo que es eso? O sea, las funciones son un valor como cualquier otro. O sea, si yo a una función le puedo pasar como parámetro un valor de tipo entero, eso quiere decir que yo a una función le puedo pasar como parámetros a la x, porque donde quiera que yo pueda usar un entero, contextualmente podría también en esos lugares pasar una función. Los lenguajes como el C++ hicieron inventos muy raros. Dijeron: no, vamos a hacer, ya que tenemos punteros, menos mal que están desapareciendo en los lenguajes más modernos, y bueno, en lo que parece que va a ser la evolución del C, también están desapareciendo. ¿Alguien ha usado C++ en modo Manager para .NET? Nadie. ¿Se pueden usar punteros en esa versión? ¿No saben? Ah, bueno. Yo me imagino que no. Pero bueno, tenían punteros, y en C++, en cierto momento, y en C, empezaron a tener punteros a funciones, pero no eran las funciones en sí mismas. Bueno, en Python, por ejemplo, en Ruby y en otros lenguajes, las funciones son valores como cualquier otro. En Python son mucho más. O sea, los métodos de una clase son atributos de esa clase. O sea, atributos tanto como pueden tener un atributo entero, tienen un atributo función. Donde quiera que se pase un valor, ahí puede ir una función. Se pueden devolver funciones como parámetros. Entonces, hay una cosa que me la preguntaron, pero yo iba a buscar información en internet para instruirme, porque yo siempre me creo que, o sea, mi principal premisa es: casi no sé nada, tengo que estudiar mucho. Pero cualquier cosa que me pregunten la voy a buscar. Y era un término que claro que yo usé mucho y que conocí mucho cuando yo programé en C#, que es el de multicast. Y yo no me acordaba. Y bueno, cuando me di cuenta de lo que era, yo dije: bueno, pero si yo voy a hablar de eso mismo en clases hoy. Y eso es una de las cosas que ha hecho Microsoft. Bueno, primero Borland, ¿no? Cuando yo les hablé de las relaciones que podían existir entre objetos, y que les dije que las íbamos a desarrollar aún más cuando viéramos programación orientada a eventos, yo le hablé de relaciones de delegación entre objetos. Esto significa que un objeto delega parte de su comportamiento en otro objeto. Estas relaciones se usan mucho en frameworks de desarrollo de aplicaciones, normalmente para escritorio, donde las interfaces de usuario usan una estructura que uno crea una forma y le pone controles dentro. Entonces, resulta que lograr por herencia definirle el comportamiento que van a tener estos botones sería muy complicado, porque muchas veces uno requiere que, por ejemplo, si yo tengo 3 botones, es probable que yo quiera programar en un solo lugar. Cuando yo dé clic
es común el código que yo voy a poner para la operación de darle clic a estos dos botones. Y es probable que la operación de cuando yo dé un clic con el botón secundario del mouse, de estas dos sea comunes. Entonces, ¿cuántas clases yo tendría que lograr para programar este método para estas dos y este método para estas dos? O sea, ¿cómo yo lograría eso por herencia? Entonces, lo que se hace es que todo el comportamiento de todos los controles que contienen una forma se le programa en métodos a la forma. Y entonces lo que se hace es que se usan relaciones de delegación de estos objetos con la forma. O sea, este botón y este dicen yo delego el clic en tal método de la forma y este y esta delegan la operación de clic secundario en tal otro método de la forma. Para eso, esta gente inventaron el concepto de delegate. Y eso lo sacaron desde Visual Basic. Los delegate en realidad aparecieron primero en Delphi con ese nombre. Repito, que yo sepa, no he buscado el origen del término delegate y quiénes fueron los primeros que intentaron. Yo lo vi por primera vez en la primera versión de Delphi. Y entonces, bueno, como es el mismo autor el de Delphi que es de C#, pasaron esto para acá, pero ahora los delegate, como es lógico, del C# permiten tener colecciones de gente que se suscriben a una operación y no uno solo. Eso es muy importante, no para estos modelos de programación de interfaces de usuario, sino para modelos de programación remota, donde sencillamente un objeto cliente le ofrece una referencia a su comportamiento al servidor para que el servidor pueda avisarle de que ocurrieron ciertos eventos, pero es probable que un evento que ocurrió en el servidor, él tenga más de un suscriptor a los cuales avisarle. Y entonces, para hacer eso, en vez de los delegates tener cardinalidad 1, lo pusieron de cardinalidad n y a eso le llamaron multicast delegates. Pero un delegate y una relación de delegación entre objetos se implementa sencillamente con un valor de tipo función o con una lista de valores de funciones. Yo sencillamente, esta es la función que yo tengo que llamar de este cliente, ese es el primer elemento de la lista, este es el que tengo que llamar de la segunda, este es mi segundo elemento de la lista, y yo sencillamente aplico técnicas de programación funcional para ejecutar eso que me queda como una nueva función que contiene a llamar a una secuencia de funciones una detrás de otra para avisarse del evento que está ocurriendo del lado del servidor. Pero esa gente no podían darle ese nombre tan simple, colección de funciones. ¿Qué es eso? Si las funciones no pueden ser valores, porque si no voy a estar hablando de alguien que dijo algo en los años 30 y no lo voy a haber inventado yo. Eso tiene que llamarse delegate y eso tiene que tener una estructura distinta a las que tienen las funciones, y tengo que hacer a la gente pasar trabajo en ese sentido porque lo natural me quitaría la primacía del concepto. Este es uno de los conceptos que yo suelo olvidar intencionalmente. Este nombre, que es una de las estructuras que se usa en programación funcional y es la primera que nosotros vamos a ver con ejemplos, le debe el nombre al apellido de Haskell Curry, el de la lógica combinatoria, y dice, lo que les tengo puesto ahí en la proyector, que las funciones de orden superior permiten un mecanismo llamado currying, técnica en la cual una función se aplica a sus argumentos uno a la vez y devuelve en cada paso otra función de orden superior. Nosotros después, cuando veamos los monads, vamos a ver dentro de la teoría de programación funcional qué significa eso. Devuelve otra función de orden superior que acepta el próximo argumento que se le va a pasar. Aquí les pongo la referencia de Wikipedia, donde pueden encontrar todo un tratado de cómo se hace currying, cómo eso se podría hacer en otros lenguajes de programación. Yo había puesto aquí de esto de multicast delegate, en ese momento me acordé con la carita de que estoy bravo, para que no se me olvidara, por si acaso no decía eso. Y entonces vamos a ver cómo currying podría ser una de estas cosas. Entonces, aquí está el ejemplo. Miren, este ejemplo que está aquí, yo lo saqué de una página que trae cómo hacer currying en Python.
Este ejemplo crea una clase con esto que está aquí, la definición de este método que se llama subrayado, subrayado, call, subrayado, subrayado. Es un método que redefine el operador de llamada de función de las instancias de una clase. Quiere decir que cuando yo le defina a una clase este método, esos objetos se pueden usar como funciones, los objetos de esa clase, las instancias de esa clase. Quiere decir que si yo tengo una clase X que redefine ese método, si yo creo X obj minúscula es igual a crear una instancia de esa clase, entonces yo puedo usar obj como una función y pasarse los argumentos tal y como están definidos ahí. Para lograr funciones de orden superior en los lenguajes de programación y que permitan hacer currying, el pase de parámetros tiene que tener características distintas a las que nosotros estamos acostumbrados a ver en los lenguajes de programación tradicionales. Y vamos a ver hoy cómo se hacen estas cosas en Python. Fíjense que esta función recibe el self como parámetro, que en Python es implícito. Aquí hay tres parámetros. Uno está declarado solo, uno está declarado con un asterisco delante y uno está declarado con dos asteriscos delante. Este tipo de pase de parámetro en Python, ¿qué significa? Bueno, el primero que está declarado solo yo tengo que pasarlo explícitamente. Esto significa que yo puedo pasar cualquier cantidad de parámetros y que todos se van a coleccionar aquí. O sea, esto se va a construir una tupla donde va a contener todos los parámetros que yo le pase de ahí para adelante sin ningún problema. Y cuando tiene dos asteriscos, quiere decir que cuando yo pase parámetros por nombre, se va a crear un diccionario que va a contener todos esos parámetros que se pasaron por nombre. Por ejemplo, si yo llamo a esa función, vamos a poner que la función se llame curry. Cuando yo voy a llamar a un constructor, si yo paso x, fun recibe el valor de x. Ahora si yo paso 1,2, args recibe una tupla con dos elementos. Y ahora si yo pongo x es igual a 3, x no, a es igual a 3, b es igual a 4, entonces kargs es un diccionario que tiene dos elementos. Una llave se llama a y otra b, y el valor asociado con la llave a es 3 y el valor asociado con la b es 4. Quiere decir que a este tipo de construcciones se le pueden pasar cualquier cantidad de elementos variables y cualquier cantidad de elementos por nombre. Si hubiera declarado nada más el primero, se puede pasar cualquier cantidad de elementos sin pasárselo por nombre. Y si hubiera declarado el segundo nada más, bueno, por nombre nada más le puedo pasar todos los que yo quiera. Ahora, el tipo almacena como atributos de la instancia que yo estoy creando, la función que me pasan como parámetro, hacen una copia innecesaria de la tupla de argumentos que me están pasando y hacen una copia del diccionario que se creó con los otros argumentos. Copias innecesarias digo porque el Python se encarga de eso automáticamente. O sea, el Python, uno de los axiomas que cumple de la programación funcional es que los argumentos que yo paso como parámetros, cuando yo los modifico dentro de mí, pues no modifican el valor del objeto que yo usé para pasar ese valor como dato hacia la función cuando le estoy llamando. Ahora, esto que hace esta función aquí es simple. Yo cojo los parámetros que me pasaron al principio y los mezclo con los actuales que me están pasando en este momento. O sea, creo una suma de la lista de argumentos y actualizo el diccionario nuevo. Creo un diccionario que contiene la suma de los valores que habían antes con la suma de los elementos que hay ahora. ¿Esto qué me permite? Esto me permite, yo importé un módulo que se llama operator que contiene los operadores de Python. O sea, si yo puedo decir aquí en Python x es igual a y más 1, yo estoy usando el operador de suma. Ese operador se puede usar como una función que está en el módulo de Python operator.
y que se llama sum, creo. Entonces, fíjense lo que yo hago aquí. Creo el objeto curry pasándole como primer parámetro el operador de multiplicación y como segundo parámetro un 2. ¿Eso qué quiere decir? Que fun, como yo lo tengo definido ahí arriba cuando yo construyo el objeto, va a recibir el operador de multiplicación y se va a crear una tupla con un elemento que va a contener 2. Y no va a haber un diccionario vacío porque no pase ningún parámetro por valor. Ahora, lo curioso de esto es que después yo puedo llamar a doble. Fíjense, ¿qué es lo que hizo esto aquí? Esto yo lo estoy usando como una función, ¿verdad? ¿Y qué me está devolviendo esto? Un valor que yo después lo puedo usar como una función. Entonces, eso que le llamamos curry es que yo puedo a una función pasarle un conjunto de argumentos y que eso me devuelve una función que puedo pasarle otro conjunto de argumentos que vienen en una secuencia que yo tenga. Entonces aquí yo creé pasándole como parámetro una función y un valor y después lo estoy llamando con otro valor. Esto ya sí me devuelve un entero o un número de puntos flotantes dependiendo de los dos argumentos. Cuando yo ejecuto esto, sencillamente el operador de suma es como si yo estuviera creando una función que implique 2 por. Lo que yo acabo de crear ahí es una función que ejecuta esto siempre. 2 por el argumento que le pase. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo yo creo la función que hace esto? Bueno, creando este objeto. Entonces yo estoy haciendo currying para hacer eso. Pero eso yo lo puedo usar con cualquier conjunto de argumentos que yo quiera. O sea, yo puedo llamar a una función que le pase 3 parámetros, 4 por nombre, y después esa función que me devolvió eso, llamarla con otros 2 parámetros posicionales y 3 por nombre. El ejemplo que yo le traigo es 1 y 1. Si quieren después podemos ver, si nos sobra tiempo, otras funciones y donde podamos combinar todos los parámetros que nosotros queramos aquí. Pero el efecto de nosotros poder ejecutar una función que nos devuelve una función que podemos aplicársela a otra secuencia de parámetros que vienen después es a lo que se le llama currying. Bueno, ¿qué aplicaciones tiene eso? Esto es un ejemplito muy trivial que no expresa ningún problema que podamos resolver, pero a partir de la clase de la próxima semana nosotros vamos a empezar a ver cómo se usa el currying más útilmente. Ahora bien, si yo mando a ejecutar esto, bueno, esto aquí, fíjense, aquí se están ejecutando doble, pero cuando yo ejecuto la función doble 5 me devuelve 10. Porque yo había creado el doble con parámetro 2. O sea, la función que yo creé que es 2 por, cuando yo le paso 5 me devuelve 10. Y cuando la función que yo creé allá arriba, que era triple, que es ejecutar 3 por, cuando yo lo ejecuto con 6, me devuelve 18. Eso lo usé haciendo currying. ¿Por qué se está imprimiendo doble aquí? Porque bueno, cuando yo vi eso, yo dije, pero esta gente está muy mal, eso no se hace así. Pero de todas formas les escribí el ejemplo con 2 motivos, para que vieran cómo se puede construir objetos que se puedan llamar como funciones, redefiniéndole el operador de llamada de función, que al mismo tiempo sirvan para hacer currying y además para hacerme el bárbaro, porque yo dije, ahora voy a meter la mía aquí, que va a quedar muy rica y cómo se haría esto mejor, y voy a ir a la conferencia a ponerla buena con esto, ¿no? Sin embargo, una vez que pasé de ese nivel de la página para abajo, pues ellos ya se habían hecho el bárbaro y entonces me quedó poquita cosa que hacer, porque ellos ya lo que yo hice también lo habían hecho. No tan bonito como yo lo logré por la simpleza, pero ellos también sencillamente lo que estaban haciendo no era haciéndolo mal, sino poniendo ejemplos
de cómo hacerlo con una clase para lograr objetos y cómo hacerlo después con lo que vamos a ver después. Hay unas cosas que se llaman monads que después las vamos a ver de nuevo. Bueno, no, vamos a verlas ahora mismo. Bueno, aquí yo hablo, esto no lo vamos a profundizar mucho para dejar tiempo para descargar después que ustedes me coman a preguntas. Esto yo se lo traía porque, bueno, lo que yo les dije al principio de que los lenguajes de programación pura, de programación funcional pura, no tienen mucha utilidad y siempre se buscan paradigmas mixtos, pero aquí se define cómo sería un lenguaje de programación pura, usando funciones puras, en qué se basarían, que esto tiene mucho uso en Separation of Concerns, que ya también les hablé de los distintos planos, uno que sea más imperativo y que tenga efectos colaterales, que use bibliotecas y funciones puras que estén programadas usando sí este paradigma de forma bien. Yo puse acá abajo que bueno, las funciones puras se pueden optimizar fácilmente, porque cuando una función es pura cumple con ciertos requisitos que dado el mismo conjunto de parámetros devuelve el mismo valor como resultado siempre. Por ejemplo, la función que devuelve un número aleatorio no es una función que cumple con el paradigma de programación funcional, es una función que tiene efectos colaterales, ese es uno de ellos, que no devuelve la misma función. Entonces se pueden optimizar fácilmente porque si yo tengo f en 2 multiplicado por f en 2, como esto no tiene efectos colaterales, el compilador sabe que puede convertir esto en 2 por f en 2. Pero si esto tuviera efectos colaterales, por ejemplo, la función que devuelve un número aleatorio, esta optimización no puede hacerse. Hay lenguajes de programación mixtos que tienen atributos para definir esta función es pura. Dime. Sí. Perdón, eso hubiera sido si hubiera sido más. Esto es esta función al cuadrado. Entonces, los monads. Les pongo la referencia y le pongo la página del señor que les expliqué al principio, específicamente donde viene un artículo de cómo hacer monads con Python. Yo les traje aquí un significado en filosofía de monads que dice que es una unidad de sustancia indivisible e impenetrable vista como el constituyente básico de la realidad física en la metafísica de Leibniz. Por supuesto, los materialistas no creemos en que los monads existan en la realidad solo como principio de abstracción, o sea, bajo criterios prácticos nosotros usamos una cosa como unidad indivisible, como caja negra, a la cual no queremos profundizarle más, sino que queremos verla como eso y ver cómo usarla desde fuera. Pero, bueno, Leibniz en su Tratado del Pensamiento Humano sí pensaba un poquito distinto a los materialistas, era muy metafísico él, y entonces esta es una definición que él da, pero de ahí es donde proviene el significado más importante de monads. Por supuesto, yo también le puse otros significados varios que tienen monads, porque monads se usa en teoría de categorías de matemática y en química, como un átomo que tiene valencia 1, se usa en biología creo también, etc. Entonces, dice aquí que un monad es una construcción que da un sistema de tipos, nosotros hablamos de sistema de tipos en las conferencias anteriores, subyacente, o sea, es el sistema de tipo que trae la plataforma de trabajo, el lenguaje de programación que nosotros vamos a usar, son los que se llaman tipos primitivos por la gente por ahí, empotra un correspondiente sistema de tipos monádicos, es decir, cada tipo monádico es también un tipo subyacente. Y aquí vamos de nuevo a las críticas a los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación no permiten esto en general. Bueno, el Python sí lo permite, pero parcialmente. Hay algunas cosas que no las permiten. Yo les había dicho que, bueno, una de las críticas que me habían hecho hace tiempo, que yo metí una trampita, porque me dijeron que por qué si yo criticaba tanto los lenguajes de programación yo no hacía uno, y les metí mi chiste de cuando iba a los restaurantes, ¿no? Que yo iba a comer y no a cocinar. Pero, en realidad, yo una vez, en el año 1996, diseñé un lenguaje de programación. No lo implementé, pero lo diseñé. Y era un lenguaje de programación monádico. O sea, todos los tipos nuevos que yo creara en ese lenguaje tenían que estar, que es lo que significa lo que acabamos de leer, al mismo nivel que los tipos que ya existían en ese lenguaje.
Por ejemplo, lenguajes de programación como el C++, el C#, el Python y otros lenguajes de programación tienen esto más o menos regular. Eso estoy incluyendo incluso el Python en este sentido. El Python un poco mejor que el lenguaje de programación como el C++ y el C#, porque te permite poner más al mismo nivel que tienen los tipos primitivos o intrínsecos o subyacentes del lenguaje que otros lenguajes como el C++. Pero, por ejemplo, mucha gente dice, bueno, si yo creo una clase para especificar números complejos en C++, yo tengo que poder hacerle a los números complejos lo mismo que yo le hago a los números, por ejemplo. Y si yo puedo usarle a un número x más 5, yo podría decir, si x es un complejo, C1 y C2 es otro complejo, bueno, yo los puedo sumar, los puedo multiplicar. Y yo una de las cosas que tengo que tener es definirle nuevas características, nuevas facilidades a esos tipos nuevos que me permitan tratarlos como mismo se tratan a los tipos ya existentes, subyacentes, primitivos o como ustedes quieran llamar. Entonces esto es lo que nosotros estamos explicando aquí. Dice que explica todos los que permite crearle todos los aspectos significativos del sistema de tipo que ya existe y a la vez le añade nuevas características a esos nuevos monads, a esos nuevos tipos que nosotros estamos definiendo. En términos prácticos, un monad, a diferencia de los resultados de las funciones de todos los días, o sea, los que usamos por ahí, almacena también los resultados de las funciones y de sus efectos colaterales. Las aplicaciones de los monads van buscando mucho que usando, sin salirse del paradigma de programación funcional, nosotros podamos tener, programar cosas que tengan efectos colaterales usando esos monads. Tienen una gran desventaja que cuando tú usas los monads, tú podrías tener un lenguaje con monads primitivos y programar todo lo que tú fueras a programar de tu sistema, incluyendo las interfaces de usuario, usando estos monads para las cosas que requieren efectos colaterales sin salirte del paradigma de programación funcional. Una de las clases que yo quiero dar al final del curso tiene que ver con esto. Por el momento el enlace que hay en la página anterior les recomiendo mucho que las busquen para los que quieran ir avanzando en ese sentido. Sin embargo, vamos a ver esto de que las funciones puedan guardar el estado de efectos colaterales que uno pueda devolver como resultado de una función. Hay unas cosas que se llaman clausuras, que se escribe closure en inglés. El Pascal creo que fue el primer lenguaje de programación, si no fue el Simula, que traía posibilidad de definir funciones y procedimientos anidados. Mucha gente cuando ve el Python y uno le dice, el Python tiene clausuras, la gente dice, ah, pero eso también lo tenía el Pascal. Bueno, el Pascal no tiene clausuras. Nunca las ha tenido ni las tiene en este momento. Y nosotros vamos a ver una gran diferencia entre las clausuras, aunque la sintaxis a la hora de definirla en Python es muy parecida a cuando se definían funciones anidadas en Pascal. Pero vamos a ver una diferencia muy importante que tiene que ver con esta definición que nosotros dimos de monad, aunque yo les pido disculpas porque sé que esa definición que nosotros dimos ahorita está muy densa, pero vamos a ir a la de las clausuras y vamos a dejar los monad con más detalle para el final del curso. Vamos a ver en el ejemplo que yo traigo. Cómo yo había preparado el ejemplito que yo había, o sea, toda esa clase de arriba yo la dejé en este pedacito que hay aquí. Fíjense lo que es esto. Yo estoy declarando una función que recibe como parámetro, como primer parámetro, otra función, cumpliendo con el paradigma de programación funcional, las funciones de primer orden, y entonces reciben una lista variable de parámetros posicionales y una lista variable de parámetros por nombre. Ahora, dentro de esta función, defino anidadamente otra función. Esto es una clausura. No es un procedimiento anidado como los del Pascal. Cuando yo hago esto, fíjense que yo lo único que hago, ¿qué es lo único que yo hago? La función más externa tiene dos instrucciones. Definir una nueva función, que eso en Python es una instrucción como cualquier otra. Está al mismo nivel de x igual a x más 1. Definir una función.
defino esa función y devuelvo esa función como resultado. Entonces, cuando yo ejecute metcurry pasándole como parámetro el operador de multiplicación visto como función, que esta es esa función, y el parámetro 2, ¿qué es lo que hace esto? Me define esta clausura y me devuelve esa clausura como resultado de la función. Entonces, si yo digo x es igual a esto, cuando yo ejecute x en 3, yo estoy llamando a esta clausura pasándole como parámetro posicional el 3 y no pasándole ninguno por nombre. Y se va a ejecutar este código que hay aquí. Pero fíjense qué cosa más interesante. Esto que está acá adentro usa este parámetro que yo le estoy pasando esa función a esa clausura aquí afuera, en lo que sería la función interna, usa los parámetros de la externa. Eso quiere decir que cuando yo devuelvo la clausura como resultado, esa clausura tiene el estado de los parámetros de la función interna asociados a esta, que es una de las cosas que nosotros hablamos de los monads. O sea que cuando yo las devuelvo como resultados, ellas tienen en ese mismo resultado el estado del contexto donde ellos están. Ahora bien, vamos a intentar entender esto, porque esto la gente que no haya usado programación funcional no lo conoce. ¿Cuántos de ustedes aquí conocen las clausuras? Pero lo habías usado así, o lo habías usado como simple una función anidada, o lo habías usado teniendo en cuenta que cuando tú devolvías este resultado para afuera, te estabas llevando estas cosas junto con ese resultado. Sí, bueno, ese efecto de poder hacer eso lo permiten las cosas que usan monads y que, aunque en Python no hacen mucho énfasis en esos nombres, pero fundamentalmente a esto que está aquí se le llama clausuras. Closure en inglés. Entonces, para los demás vamos a tratar de entender esto correctamente. O sea, yo aquí estoy devolviendo una función como resultado, pero esa función tiene asociados los parámetros del contexto donde ellos están, y eso no solo significa los parámetros o argumentos que me pasaron la función más externa. Y yo puedo crear varios niveles de clausura. Por ejemplo, yo dentro de esta clausura interna podría crear otras clausuras. Entonces, por ejemplo, yo podría decir def test en x. Dos puntos. Estoy definiendo una función que recibe un parámetro que se llama x. Acá adentro voy a decir y es igual a x más 1. Aquí voy a decir def inner. Este es un nombre que yo siempre uso para poner la clausura cuando tengo una sola. Y vamos a definirle aquí a, b. Y entonces aquí vamos a decir return a más b multiplicado por y más x. Y aquí voy a decir return inner. Miren, en este ejemplo, este return, fíjense que está al mismo nivel de esta definición y de esta instrucción que hay aquí. O sea, la función test como cuerpo tiene tres instrucciones. Asignarle a y el resultado de x más 1, definir la clausura interna y devolver la clausura como valor, como resultado de la función. Esas son las tres instrucciones que tiene. Si yo digo aquí z es igual a test en 5. Aquí se ejecuta y dice, bueno, y es igual a 6. Defino esta clausura y la devuelvo como resultado. Y entonces z tiene esta clausura. Ahora, si yo digo z en 2,1, el código que se ejecuta es este. A vale 2, B vale 1, Y ¿cuánto vale?
6 y x ¿cuánto vale? 5. El resultado de ese cálculo numérico es lo que me va a devolver ejecutar esa clausura desde acá afuera. Pero es que yo hubiera podido decir Z1 es igual a test en 5 y hubiera podido decir Z2 es igual a test en 10. Y entonces yo puedo ejecutar Z1 en 2,1 y Z2 en 3,5. Y entonces yo estoy creando dos funciones, dos monads, que están parametrizadas por dentro. ¿Con qué parámetros contextuales? Con la X, que no se borra, y con la Y. Y el mismo Python cumple con los axiomas fundamentales de la programación funcional. En la programación funcional se requiere que toda asignación sea lo que se llama const en C# o final en Java. Después de una asignación los valores no se modifican, porque uno de los axiomas de la programación funcional es que no tienen estado, que no permiten cambios de estado. Es lo que quieren decir cuando dicen que no tienen estado. Esto sí se puede hacer en Python, pero en Python las variables que están por fuera de tu contexto no se pueden modificar. Para modificarlas hay que usar una directiva que se llama global. O sea, tú tienes que decir, yo quiero que esa variable que es global, modificarla. Entonces él te lo permite, pero eso no es una buena práctica de programación. No obstante, si hubiera definido acá afuera una variable que se llamara hh igual a 5, yo puedo usar esa variable acá adentro, lo que no puedo es asignar un nuevo valor porque eso automáticamente el Python me lo limita. No, tienes que poner acá adentro global hh. Si creas una variable local con ese nombre, esa variable es la local y no tiene nada que ver con esta de acá afuera. Entonces, entendiendo esto de las clausuras, vamos a ver cómo yo había programado esto antes de darme cuenta que ellos estaban haciendo más o menos lo mismo. Por supuesto, yo sí no me copié el trabajo de hacerle la copia a la tupla ni de hacerle la copia al diccionario. Yo sencillamente mando a utilizar el diccionario interno con el que me habían pasado para crear la clausura y mando a llamar la función que yo tengo en el contexto, en los parámetros que tiene la clausura, mando a sumar las dos tuplas y le aplico el operador de pásala como parámetros posicionales y pasa como parámetros por nombre lo que esté en este diccionario y me llama a esa función. Y como ustedes vieron ahorita, bueno, los resultados son lo mismo que el ejemplo que ellos pusieron. O sea, yo mando a crear un met doble y un met triple, donde mando a buscar, llama a la función que se llama metcurry, que me devuelve la clausura interna. Pero esa clausura interna se queda por dentro con el operador de multiplicación y con el parámetro posicional 2. Y esta con el de multiplicación, el parámetro posicional 3. Y cuando yo mando a imprimir eso parametrizado con 5 y con 6, me va a dar 10 y 18, que fueron los resultados que ustedes vieron ahorita. Porque aquí lo que yo le estoy haciendo es pasándole al operador de multiplicación el parámetro posicional anterior, que había sido 2 en este caso, y como segundo parámetro posicional el 5, que es el que me le están pasando a la clausura cuando le están llamando. Entonces, usando clausura, yo también pude crear esos monads que estamos viendo ahí. Los monads que están en el ejemplo del sitio que les puse en la primera página y en el anterior, están impresionantes. Se los aconsejo mucho. Quizás tratando de buscar un nivel intermedio entre llegar a algo práctico que nos permita llegar a la programación funcional y mencionar nombres, aunque fuera de la teoría que hay detrás de esto y un poquito de cultura, que era nuestro objetivo, quizás no cumpla mucho con ver estas cosas más prácticamente. A partir de la clase que viene vamos a empezar a ver aplicaciones prácticas de todo esto, tal y como se verían en Python. Yo no pretendo tampoco en este curso cubrir toda una gama de teoría de estas cosas. A mí sí me gustaría, les repito, al final del curso dedicar cosas a esto por dos motivos.
Ese lenguaje de programación que yo le hablé de XML, que se llama XSLT, eso requiere un curso para solo ese lenguaje de programación, porque es un lenguaje de programación con todo lo que tiene que tener, usando el paradigma de programación funcional. Y hablar de teoría de programación funcional requiere de otro curso. Para eso no va a haber tiempo, por supuesto. Y si nosotros cada vez que nos tropecemos con un elemento de este curso que yo se lo dije en la primera conferencia, no puede ser otra cosa que una guía, pues nunca vamos a terminar, porque estaríamos moviendo toda una carrera para el curso. Yo creo que en una carrera de computación donde se estudia programación tiene que haber una asignatura de programación funcional, igual que tiene que haber una asignatura de programación lógica y otros paradigmas de programación que pueden haber por ahí. Pero lo que no podemos pretender es en una clase dar toda la programación funcional. Yo le estaba diciendo ahora mismo a Dunia allá afuera que bueno, que ella vio las ecuaciones hoy matemáticas que habían en los sitios que nosotros estábamos consultando y que bueno, asustan un poquito. Yo no puedo venir aquí a darles esa matemática porque para empezar ya les dije al principio que tengo que acordarme de mucha parte de lo que hay ahí. No obstante, aquí están las referencias, ustedes van por ahí para allá a vérselas, pero yo no les pido que no se asusten, sino que vean esto como una referencia para el que quiera profundizar y bueno, los demás un poquito que las partes más prácticas se las aprendan y empiecen a usarlas, ¿no? Porque esto que yo acabo de explicarles, probablemente si lo entendieron, al nivel que se los dije, le puedan haber motivado muchas ideas a todos ustedes y quizás no las han visto, porque como han trabajado casi siempre en lenguaje de programación donde esto no es posible, que yo salí para afuera a meterme con varias gente, cómo tú programarías de nuevo esto en... Fíjense que les he traído varios ejemplos aquí y los he retado, hagan esto en C#, hagan esto en C++, hagan esto en Java. Y bueno, la respuesta hasta ahora ha sido nula. Quizás se están guardando todos los secretos de las soluciones de ustedes por ahí, pero nadie me ha presentado nada todavía, ¿no? Y este es otro de los ejemplitos, o sea, cómo crear clausuras en un lenguaje de programación, cómo hacer funciones de primer orden en lenguajes de programación como C++, Pascal, C#, Java. O sea, no es posible. No obstante, yo tengo que buscar a este señor del sitio famoso que me encontré hoy, bueno, que se encontró Dunia hoy, pero que a mí me impactó. Él dice que él puede reproducir ejemplos de monads en C#, y estoy loco por ir a buscar cómo él va a lograr eso, ¿no? Yo aspiro a que no sea una simple mención y que traiga ejemplos prácticos como está lleno de Python y Ruby su sitio, ¿no? Pero lo que sí está claro es que, por eso yo les decía un día que yo llevaba casi más de 2 años ya programando en Python y que todos los días muchos días me pasaba mucho que como que estaba descubriendo cosas nuevas a la hora de programar, de cómo hacer las cosas que yo antes, sencillamente por muchos años que yo llevara programando, nunca se me había ocurrido hacer las cosas así. Yo por lo menos sí espero que hayan entendido todos el ejemplito este de las clausuras y cómo se usan y cómo es el efecto ese de cuando yo devuelvo un resultado de una función de una clausura, pues esa clausura encapsula, encierra, se lleva consigo esa referencia, ese valor que yo estoy devolviendo, pues todos los parámetros que están en el contexto donde ella fue definida. Si ustedes aprenden a usar eso, bueno, a partir de la clase que viene nosotros vamos a ver aplicaciones de esto muy fuertes. Ahora, yo creo que no me queda mucho de la parte que yo traía en la presentación, no obstante vamos a hacer un recorrido y después vamos a ponernos a hablar de otras cosas acá. Bueno, esto... Vamos a dejar los decoradores para el final. Yo le puse... O sea, esto no se lo traje muy grande con definiciones como las que vienen en la wiki ni nada de eso, porque uno de los elementos de la programación funcional es la recursividad. Y por ejemplo, lo que implica iteraciones en la máquina de Turing se define el equivalente definido en teorías de programación funcional es la recursividad. O sea, es una función llamándose a sí misma con otro contexto. Pero la recursividad mezclada con clausuras se los dejo de tarea. El potencial que tendría todo eso.
Ajá. Entonces, vamos a ver una cosa que sí es, que ya no es de programación funcional nada más, sino de Python específicamente, los decoradores. Python tiene un tipo de monads que cuando recibe como primer parámetro una función, esa función se puede usar como un decorador, que ellos le llaman así, con una sintaxis que es un arroba y el decorador. ¿Eso qué quiere decir? Y los decoradores hasta el Python 2.4 se le aplican nada más a las funciones. Vamos a ver después en otros Python más adelante cómo están haciendo equivalentes a los decoradores para las clases y para los en Delphi 3000 para los parámetros o argumentos o resultados de una función. Cuando yo declaro arroba dec1, este es el nombre de mi decorador, y yo digo aquí def my function con todos los parámetros que yo quiera poner, y aquí pongo el cuerpo de esta función o procedimiento. Esto que está aquí es lo que se le llama un decorador, y esto es equivalente en Python exactamente a decir my fnt es igual a dec1 en my fnt. Fíjense lo que yo hice. Yo estoy llamando a esta función, pasándole como parámetro a esta función, y la función que me devuelve como resultado se le estoy asignando al mismo identificador. Esta construcción que hay acá arriba, así, completa, es equivalente a esta a partir de aquí y hasta aquí. ¿Entienden? Son equivalentes, son sintaxis distintas de expresar lo mismo. O sea, cuando yo le pongo encima un decorador a la definición de una función, esto es como si yo definiera la función y después llamara a eso que yo le llamo decorador, que siempre es una función que recibe como único parámetro una función, le pasara como parámetro esa función y el resultado se lo asignara al mismo identificador. Vamos a hablar un momentico de cálculo lambda. Digo, de funciones lambda, porque el cálculo lambda es una teoría matemática de funciones lambda en Python para hacer una cosa. Miren. El ejemplo que les voy a poner después tengo que programarlo, así que me voy a sentar ahí en la computadora y ustedes están viendo cómo yo lo programo del ejemplo de decoradores. Vamos a ver un momentico funciones lambda. Cuando en Python, una cosa que no les dije, que les empecé a decir cuando les hablé del lenguaje de programación que yo había hecho y no se los dije. Cuando nosotros estábamos hablando de los monads y que hablábamos de un sistema de tipos subyacente y que cuando creáramos un nuevo sistema de tipos y se lo empotráramos ese sistema de tipos subyacente, cada uno de los tipos nuevos tenían que cumplir con las mismas características, mismas posibilidades de los tipos que ya existían. Vamos a ver, yo puedo decir X es igual a 1. Esto que hay aquí, ¿qué es lo que es? Una constante literal. El Python trae como un tipo subyacente a los números complejos, pero el C++ ni el C#, creo que el Java tampoco, ¿no? El Java no tiene complejos como tipo primitivo. Si yo creo un nuevo tipo, que es el nuevo tipo complejo, yo no puedo crear la forma de especificar constantes literales para ese nuevo tipo. Yo podría querer hacerlo, ¿no? Digamos, supongan que yo creo una clase matriz o vector. ¿Cómo yo le defino a ese nuevo tipo
que le estoy adicionando al sistema de tipo subyacente que tiene ese lenguaje, cómo yo le adiciono la posibilidad de crear constantes literales de tipo vector. Eso no lo tiene ningún lenguaje. El que yo hice lo tenía. Ustedes conocen unas herramientas que se llaman LexJAC. Son unas herramientas de Unix bastante viejas, creo que del año 72. Que esto es un reconocedor sintáctico y esto viene de JCanoodle Compiler, que es un constructor a partir de gramáticas formales de un compilador. Bueno, yo le he definido usando la sintaxis del Lex un tipo de constructor a ese lenguaje que yo hice de mis clases con una gramática parecida a la del JAC para que yo cuando definiera una nueva clase pudiera definirle un constructor que asimilara, reconociera una sintaxis de gramática formal. Eso es perfectamente implementable. O sea, yo no estaba inventando el agua turbia aquel año. Sin embargo, eso no lo tiene ningún lenguaje. Si yo estuviera en esta época, no hubiera usado Lex y JAC, si no hubiera usado expresiones regulares. Con los grupos de las expresiones regulares. ¿Conocen las expresiones regulares ustedes? Todos. ¿Alguien no sabe de expresiones regulares? ¿Todo el mundo sabe expresiones regulares aquí? ¿Qué avanzado? ¿Eso es en serio? ¿Hay alguien que no sabe expresiones regulares? Bueno, no, yo lo felicito. Es el primer aula donde estoy que la mayoría de la gente, todos, saben expresiones regulares aquí. Está bueno eso. Entonces, nada, es que ya estamos en otros tiempos. Entonces, esto se puede hacer también con expresiones regulares. Lo que pasa es que el lenguaje tiene que traer construcciones para que le permitan hacerle esos constructores a los nodos de tipo datos. Y eso ya sería un lenguaje de programación monádico, porque permitiría que lo que yo pueda hacer con tipos subyacentes lo pueda hacer con los nuevos tipos de datos que yo esté haciendo. Ahora bien, vamos a hablar de algo que en Python se define una función poniendo def y poniendo un identificador y parámetros y el cuerpo de la función. Sin embargo, yo no tengo que esperar para tener un nuevo objeto de ciertos valores a hacer construcciones, definiciones anteriores. O sea, imagínense si cada vez que yo fuera a llamar una función fnt y llamarle un 5, la cadena ABC, y el valor de punto flotante 1.23, si yo tuviera que definir estas constantes literales o estas expresiones arriba de alguna forma. Bueno, como mismo yo puedo usar valores literales, constantes literales al vuelo, bueno, hay lenguajes de programación que permiten crear ciertos tipos de funciones que normalmente esas funciones no son como que no son equivalentes a estas que se pueden definir de esta forma en Python y como las que se pueden definir con otra sintaxis en otros lenguajes, sino que normalmente en esos lenguajes son funciones de programación funcional puras. La forma de hacer ese tipo de constantes, llamémosles literales, pero que los valores sean de tipo función, en Python se le llaman funciones lambda, y para eso se usa la palabra reservada precisamente lambda, y yo podría decir, digamos, x es igual a lambda. Gracias. x más 1. Esto que está aquí es una constante literal de tipo función. Y yo, vamos a ponerle aquí z o f. Entonces yo puedo decir f en 3. Y esto sencillamente lo que dice es, lo que está después de los puntos es función, como la que teníamos ahorita, que como primer parámetro espera una función. Yo podría pasar una función de las que ya están definidas en Python, como la que usamos operator.mul, en el ejemplo anterior que pusimos, o yo pudiera decir, bueno, f evaluado en lambda x2.x más 1, coma 3. ¿Qué parámetro de tipo función le estoy pasando? Esta expresión, lambda. ¿Y qué segundo parámetro posicional le estoy pasando? 3. Entonces, si yo hago eso con el ejemplito que teníamos ahorita, por ejemplo, yo creo x es igual a curry y le paso esto y después yo digo x
en 5. ¿Qué pasa aquí? Que me devuelve. Bueno, aquí no tenía sentido pasar 3. Habríamos que ver qué pasaba eso adelante. No, aquí yo debía pasarle más parámetros, x, y. Y aquí decir x más y. Entonces, si esto es así, esto me iba a sumar 3 más 5 y me iba a devolver 8. Por lo que yo puse aquí. Yo tenía que haber definido. Vamos a hacer el ejemplo. Yo tenía que decir curry en lambda x, y, 2 puntos, x más 2 por y, coma 3. Y entonces, si yo le asigno esto a f, y ahora yo digo f en 5, esto me va a devolver 3 más 10. Y esto me va a devolver este numerito que no lo voy a expresar para que no digan la respuesta por ahí atrás. Ajá. Entonces, esto de las funciones lambda es sencillamente crear expresiones que son de tipo función y que se pueden construir al vuelo como todas las constantes literales y como todas las expresiones que usen constantes literales, y que se pueden usar donde quiera que se use una función, donde vaya una función en este caso. Entonces vamos a ver el primer decorador nuestro. La función, por ejemplo, me dice retorna x dividido y. Yo estoy expresando el operador de división. En el operador de división y no puede ser 0. Si y es igual a 0, ¿qué hace esto? Me devuelve una excepción. Pero yo no quiero que haga eso. Yo quiero que si el segundo parámetro es 0, tomar una acción como devolver, por ejemplo, el valor infinito. Que yo voy a definir como infinito un valor muy grande que yo decida que es el que voy a usar en ese caso. En vez de devolver el error que iba a devolver esto. ¿Me siguen? Entonces vamos a programar un decorador que me permita a mí decir aquí arroba infinite o use infinito, y le voy a pasar ciertos parámetros aquí. Por supuesto, si yo voy a hacer esto, fíjense qué interesante lo que yo acabo de poner aquí, porque ¿qué es lo que es el decorador? Esto completo. O sea que aquí yo estoy usando una función que le paso ciertos parámetros. Esto me devuelve una función que es lo que es el decorador, porque es lo que yo estoy usando como decorador, que va a recibir como parámetro fnt y es lo que me va a devolver esa segunda función, otra función que es la que yo voy a llamar cuando llame fnt. Entonces vamos a programar, ya vamos a ir poniendo aquí lo que yo voy a poner. No, es más, eso lo vamos a dejar para la clase que viene. Vamos a poner infinito aquí, nada más. ¿Ok? Entonces, vamos a programar eso un momentico. Y vamos a ponerle a esto dec.py. Entonces vamos a hacer el infinito. Aquí adentro vamos a declarar def inner, vamos a poner una función que recibe x y y, y entonces aquí vamos a decir si y es diferente de 0, entonces vamos a devolver fnt en x, y, return, y si no, es más, vamos a usar Python 2.5 aquí, return fnt en x, y, si x es diferente de 0, y si no, vamos a devolver infinite. Y vamos a poner como infinite es igual acá afuera a... No, vamos a ponerlo así para que quede más gracioso. Muy grande es igual a 1 por e a la 32.
Entonces vamos a devolver aquí muy grande. Return inner. Entonces vamos a poner aquí div en x, y return x entre y. Entonces vamos a poner aquí print div de 5,4. Sí. Vamos a ver si tenemos algún problema aquí. Compilamos. Ajá, me devuelve 1.25. Ahora, vamos a poner aquí que imprima 5 entre 0. Me devuelve 1.25 y me da la excepción de división por 0. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle a esta función aquí un decorador, arroba infinite. Con eso que nosotros estamos haciendo, vamos a ver una cosa. Ajá. Con esto ahora, en vez de darme la sección, me da 1.25 y me da 1 por 10 a la 32. Entonces, vamos a analizar este ejemplito de decoradores en Python, usando programación funcional. ¿Qué es lo que nosotros acabamos de hacer ahí? Yo definí una función que define una clausura interna. Que esa clausura interna devuelve la llamada a la función que me pasan como parámetro en la externa, evaluada en x, y, si y es diferente de 0. Y si no, devuelve el valor muy grande. Ajá, cuando yo definí esta función sin el decorador, siempre se ejecutaba esto. Pero cuando yo le puse el decorador, sencillamente, el div que yo acabo de definir aquí, cuando yo lo acabo de definir, se le pasa como parámetro infinito. Y el resultado de infinito, que es inner, se le asigna a un identificador que se llama div también, que es al que yo le estoy aplicando el decorador. Y esto hace que cuando llame div, se llame esta clausura que yo obtuve como resultado al aplicar este decorador. Y cuando llame este div, también se llame a la clausura. Y esa clausura chequea que este parámetro tiene que ser distinto de 0. Y si no lo es, entonces en vez de usar la función original, me calcule muy grande. Me devuelva muy grande. ¿Entienden ese ejemplo? Eso es lo que vamos a usar para programación basada en restricciones ampliamente a partir de la clase que viene. Bueno, en esta clase vamos a hacer una cosa muy especial porque sobra una hora. Vamos a hablar de programación funcional o de lo que ustedes quieren. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Fajazones? No, si hoy estoy contento y vino alguien dispuesto a fajarse conmigo. A ver, alguien me decía ahorita, yo lo que creo que ustedes le tienen miedo a algunos de ustedes que están ahí, a mí no, porque si vienen y me dicen las cosas a mí. Alguien me dijo ahorita que quería críticas de por qué el C# estaba malo, porque a él le gustaba ese lenguaje de programación. No. A ver, el problema es que él vino a estas clases ahora. Por primera vez vino hoy. Pero me hizo una pregunta, yo no quiero hablar de eso porque ya de eso he hablado mucho. Me hizo una pregunta que sí está muy interesante porque él me dijo, bueno, es que yo tengo que usar, o me lo hizo otra gente, yo entendí mal y después, pero lo voy a usar como base para lo que yo entendí al principio. Que me estaban preguntando algo de C++, pero que yo entendí que era de lo mismo de C# que estaba hablando en ese momento. Que bueno, que si él tenía que usar cosas con delegate, que qué hacía. O sea, yo nunca he dicho aquí que no usen algo de lo que yo estoy criticando.
Yo digo, eso está malo, pero es lo que hay. O sea, eso tienen que usarlo. El que programa en C# tiene que usar el C#, imagínense ustedes. O sea, estas cosas, yo digo que ese lenguaje de programación está malo, no que no sirve, como a veces se me va, porque C# funciona mucho. O sea, hay muchas cosas esas en C# y funcionan, o sea, no hay ningún problema con eso. Cuando yo me refiero a que un lenguaje de programación está malo, y bueno, por ejemplo, el Java está tan malo como el C#, incluso es probable que un poquito más como lenguaje de programación, pero yo lo critico menos por problemas políticos, como les decía. Yo tengo muchos más problemas políticos con Microsoft que con la gente de Sun, aunque la gente de Sun no son santos de mi devoción para nada tampoco. Pero bueno, son menos malos que Microsoft. Pero el tema es que todos estos lenguajes de programación a mí no me gustan porque me siento incómodo por no poder hacer cosas. O sea, cuando uno se acostumbra a hacer estas cosas y que le salgan fáciles y rápidas, es cuando uno se da cuenta de lo eficiente que uno puede ser programando en comparación con cómo era hacerlo en ese otro lenguaje de programación. Cuando uno está usando, y bueno, ya que estamos hablando de programación funcional, vamos a hablar del nuevo lenguaje de programación donde van a inventar ellos el paradigma de programación funcional que se llama F#. Porque para mucha gente Microsoft inventó el mouse, el primer ambiente gráfico, no se lo han inventado todos, ¿no? Y con el F# también va a pasar lo mismo. Van a venir funciones a hablar, no, ¿viste lo que sacó Microsoft? Que eso es muy nuevo. Ajá. Tienen una cosa que se llama no sé qué cosa, que se llama cálculo lambda. La acaban de poner muy buena. Entonces, vamos a hablar de eso porque Microsoft se está dando cuenta que le están pasando por al lado a una velocidad espantosamente grande. Ellos están haciendo unos esfuerzos y gastando una cantidad de dinero haciendo cosas que ellos dicen, bueno, ¿cómo alguien puede no programar usando el Visual Studio? Bueno, yo extraño el Visual Studio mucho. Realmente eso es un entorno de programación muy bueno, pero yo prefiero programar en el Vim, en Python, que en el Visual Studio con C#. Porque la diferencia, después que uno se acostumbra a lo bueno, es muy fuerte. Lo que pasa es que eso es un problema de probarlo en la práctica, de sentir que uno está metido en la cosa nueva. Y eso no lo siente automáticamente. O sea, ustedes se pueden leer un manual de Python y empezar a programar y todavía están programando con las orejeras que tenían puestas antes. O sea, siguen tratando de hacer lo mismo que hacían en C# o en Delphi o en Java, en Python. Y así el Python está más malo que esos lenguajes porque hay algunas ventajas que tienen los lenguajes donde uno tiene tipos formales que el Python, por ejemplo, no las tiene y entonces van a descubrir que hay cosas que no las tienen del lado de acá porque no están usando las nuevas, ¿no? Pero cuando realmente uno le coge el gustico a esas cosas, que realmente logra coger el nivel, la diferencia va a ser muy grande. Y les decía, la gente de Microsoft se está dando cuenta de eso y entonces están aceleradamente tratando de ponerle cosas a los lenguajes. Primero en el C# 3.0, incluso de la versión 2, tratando de poner unas cosas que son funciones anónimas para tratar de lograr algo parecido al cálculo lambda, por supuesto, funciones anónimas que tienen todo lo que tienen las funciones normales y por lo tanto eso queda muy poderoso. Y ahora van a sacar el F#, que es un lenguaje dinámico, que sirve para .NET y que tiene programación funcional y que tienen todas las bondades que tiene el Python, pero el problema es que ya toda la gente ha usado Python por ahí. Entonces yo realmente no creo que alguien que haya usado Python se vaya a pasar para F#. Y tampoco creo que a la gente que programan ahora en C# les vaya a gustar el F# porque sería empezar a aprenderse algo nuevo y ¿por qué? Me parecería que me están cambiando la bola y no van a entender mucho el por qué lo están haciendo, porque se han pasado años diciéndome que ACP.NET es lo mejor para la web. Mucha gente se lo cree tanto que fuiste tú el que me dijiste que las mejores aplicaciones del mundo estaban hechas en esa cosa. Y entonces es un mito que la gente se cree cuando la realidad es completamente otra. O sea, las mejores aplicaciones para web que andan ahora mismo en el mercado en las empresas grandes, ninguna usa .NET, a no ser Microsoft, repito. Que los sitios de ellos sí están... Bueno, una vez descubrieron a Microsoft usando, en vez del Internet Information Server, Apache.
para lograr cierta estabilidad en sus aplicaciones. En unos servidores que necesitaban de mucha potencia y todo eso, los descubrieron hace unos años usando Apache. Se filtró la información de que estaban usando Apache. Porque los tipos no acababan de poner Internet Information Server lo suficientemente seguro para tener un monstruo como el Microsoft Network funcionando, ¿no? Después sí se cambiaron para el Internet Information Server cuando le corrigieron todos los problemas que tenía. Pero alguien descubrió que estaba usando Apache por dentro, ¿no? Y eso realmente fue muy gracioso, ¿no? Pero bueno, la gran prensa sigue ocultando todo eso. Pero la realidad es que las mayores aplicaciones que se están haciendo ahora para la web, ninguna está usando las cosas de esta gente. Y hay una anécdota que me pasó esta semana que pasó. Hay un alumno de aquí de la UCI que le tengo mucho cariño, que ahora está en Venezuela trabajando. Y bueno, él siempre cuenta conmigo para todas las cosas y se llevaron desde aquí una super aplicación para instalarla en Venezuela, hecha en acp.net. Y llegaron en Venezuela y los venezolanos le dijeron Windows. Nah. Si ustedes llegaron aquí con Windows, se me van ahora mismo para atrás. Y entonces han pasado un trabajo los pobres muchachos que son hasta estudiantes, la mayoría de los que fueron en ese grupo de trabajo, usando Mono para instalar sus aplicaciones de acp.net metidas allá adentro. Y a mí me dieron hasta lástima. Yo le dije a este muchacho, cuando regreses te voy a sacar de esa porquería urgente. Disculpen la palabra, pero estoy así como te dije. Vas a tener que aprender Python, Django, Grok, algo decente para hacer eso. Porque lo que ustedes están haciendo es pasar el mayor trabajo del mundo por gusto. Porque hay cosas muy fáciles y muy ricas de hacer, donde eso lo hubieran hecho muy rápido, sin tener que usar esa cosa. Entonces mucha gente se deja guiar por toda la talla de que .NET es lo mejor y ASP.NET que es lo mejor. Lo que pasa es que nadie lo usa. Solo la gente que se deja arrastrar por la propaganda de Microsoft. Cuando digo que nadie lo usa, yo soy un poquito radical en mis expresiones. A ver, hay empresas que usan ASP.NET. Cuando yo digo nadie lo usa o todo el mundo lo usa, estoy hablando de la mayoría de o muy poca gente usa eso. Gente que sea en serio. Yo al menos no tengo referencia de sitios grandes en el mundo hechos con ASP.NET. O sea, cosas serias, aplicaciones corporativas montadas en clúster que tengan cierto nivel de complejidad. Porque ahora una aplicación que se respeten, a ver, una comunidad online esta de las que abundan por ahí para que la gente ponga su perfil y diga estoy buscando la jevita más linda del mundo y ponga una foto de Brad Pitt y dicen yo soy este y estoy todo lindo. Esos sitios tienen millones de usuarios, eso no se puede montar en un servidor, eso tiene que ser un clúster. Las aplicaciones tan triviales como esas llevan un clúster y ninguna está hecha en .NET. En ASP.NET. Todas esa gente usan cosas más serias, más simples de desarrollar y con más cosas de que tengan todo eso. Y eso no depende incluso ni tanto del lenguaje, porque la mayoría de las aplicaciones grandes que hay por ahí, muchas de ellas están hechas en PHP, que es un lenguaje que no conozco ninguno más malo que ese como lenguaje, pero que sí tiene un gran soporte y un gran historial de aplicaciones hechas con eso. Y muchos gestores de contenido que están realmente muy buenos. Los dos mejores, el Joomla y el Drupal. Pero como lenguaje de programación hay que tener unas dosis de masoquista, que en dosis pequeña no es malo, pero cuando uno se pasa, como usando PHP, sí puede ser dañino para la salud. Eso como lenguaje, eso está en llamas. Sí, pero es un problema histórico, yo creo. O sea, fue el primer lenguaje que fue simple para hacer aplicaciones web y mucha gente las empezó a usar. No habían otras opciones en ese momento. ASP no existía en aquel momento. No. Cuando surge PHP era para hacer aplicaciones dinámicas en la web, estábamos hablando de CGI. Entonces surge PHP como primera variante de crear páginas con código empotrado. Después empiezan a surgir otras cosas que la que vino después no fue ASP tampoco. Debo decirles que hay cosas hechas incluso en Python anteriores a la primera ASP que salió, que no fue la ASP.NET. Y bueno, después vino ASP.NET
y todas esas cosas, pero nunca se ha usado mucho eso. O sea, las únicas gente que han empezado a ganarle la competencia al PHP realmente fueron... A ver, hubo incluso una época en que se usaba XML y que se pensó que XML iba a ser el boom de ese tipo de aplicaciones en Internet usando XSLT. O sea, todo estaba... El estilo de hacer aplicaciones web se decía que iba a ser... Tú creas una base de datos que te exponga tus documentos, los resultados de tus queries en XML y haces páginas de estilo con transformaciones de XSLT y eso lo muestras. El sitio que yo hice para Prensa Latina en el 99 usa ese estilo de hacer programación para web. Pero en ese momento incluso ya había las primeras versiones beta de ASP.NET y PHP tenía una larga data de historia. Lo que pasa es que como yo era más programador y me interesa todo lo nuevo, quise meterle en la costura al XML porque además era lo que estaba ofreciendo todo el mundo como lo que iba a acabar con la programación web. Sin embargo, eso tampoco dio resultado y lo que le ha venido ganando terreno y de qué forma al PHP y a las cosas hechas en PHP, aunque todavía PHP es lo que más se usa para este tipo de cosas, sobre todo porque hay una larga producción de gestores de contenido hechos en PHP que están muy buenos y que se siguen desarrollando, son cosas como Ruby on Rails y cosas hechas en Python, fundamentalmente. Podríamos hablar de Django, de TurboGears, de SOAP con Grok y algunos CMS por ahí arriba. Y es curioso, les repito, les quedé en mandarles el sitio. Yo llegué a mandarles el sitio a Ana Silvia del CMS Matrix y el de la comparación de los frameworks de desarrollo para web. Yo te lo mandé, no. Si no te lo mando mañana me lo recuerdas. O sea, le voy a mandar un sitio donde se hacen comparaciones de sistemas de gestión de contenido y le voy a mandar un sitio donde hacen una comparación del estado actual de los frameworks de desarrollo para web. En ese sitio de framework de desarrollo para web, entre los 10 primeros hay 5 hechos en Python. Está Ruby on Rails, que es el séptimo, hay como 3 o 4 hechos en PHP y no hay ninguno en ASP.NET. Entre los 10 primeros lugares. Creo que hay uno en Java. 1 o 2, no me acuerdo bien. Entre los 10 primeros. O sea, el primero que aparece es ASP.NET que está más para adelante. Y hay muy pocos en ASP.NET que referencien esa lista, que es un poquito grande, de framework de desarrollo para web. Y esas comparaciones no las hacen como yo las hago, evaluando calidad técnica, porque a mí cuando me preguntan cuál es el mejor CMS que tú conoces, yo menciono Alplon, porque yo estoy evaluando calidad técnica. Ahí evalúan facilidad de uso, popularidad, cómo lo han asumido los programadores, cantidad de sitios que hayan sido hechos con esas cosas. Y entonces no aparecen cosas de ASP.NET. Más preguntas. Programación funcional. O sea, repetimos, un paradigma que se basa en ser un paradigma completo o canónico que puede expresar cualquier algoritmo, cualquier modelo, pero no basado como la máquina de Turing en funciones puramente, en estructuras imperativas, sino en llamadas de funciones. ¿Qué más? Cálculo lambda es la teoría matemática que le dio origen a ese. Hay 4 paradigmas y no la máquina de Turing nada más, que eso deben saberlo culturalmente. Normalmente no son populares los lenguajes de programación funcional puros. Los monad, su principal aplicación son las de tener contextos que tengan efectos colaterales. Los lenguajes de programación que usan el paradigma de programación funcional, que no son puros, normalmente usan los modelos imperativos para las cosas que necesitan efectos colaterales y usan bibliotecas y cosas de programación funcional para lograr efectos de eso. Una de las principales ventajas de la programación funcional es que es muy fácil de optimizar, y no le dije una segunda en la clase, que es que son concurrentes de forma natural. Lograr concurrencia en modelos imperativos es mucho más difícil, sobre todo porque la gente hace cosas incorrectas. Yo creo que la gente debería estudiar programación funcional incluso para evitar las prácticas que no son permitidas aquí, hasta en lenguajes de programación imperativos. Y es ahí donde entra el uso de variables globales y todas esas cosas que cuando la gente lo usa, y usar estados dentro de las funciones, etc.
puede tener efectos complejos. Yo me acuerdo que las primeras veces que yo empecé a estudiar programación funcional no era para usarlo porque no me gustaba ningún lenguaje para usarlo en la práctica que tuviera este paradigma, pero me lo empecé a estudiar precisamente para criticar ciertas costumbres que habían, y yo siempre ponía en mis clases el ejemplo de que cuando alguien iba a calcular el logaritmo de una función para calcular el logaritmo, eso no hacía falta porque había funciones para esa, pero lo ponía de ejemplo, ¿no? O la división, que la gente cuando iba a reportar el error decía, si el dividendo es distinto de 0, lo divido, y si no, saco un cartel de error ahí mismo. Y estoy hablando de épocas, pues yo soy un poquito viejo, donde el tratamiento de secciones no existía en los lenguajes de programación tampoco. Arqueó las cejas, pero eso no existía. Eso es una cosa que empezó en los 90 para acá a hacerse popular, que los lenguajes lo trajeran. Entonces mucha gente, cuando tenían que reportar errores donde mismo ocurría el error, disparaban el mensaje de error ahí. Entonces yo le decía a la gente en mis clases, bueno, eso es un efecto colateral usando el lenguaje de lo que viene acá. Yo le decía, si ustedes quieren, ahora ustedes sacan una ventana de error porque están usando un ambiente que usa ventanas. Si ustedes quieren usar esa función que es puramente matemática en un ambiente, en una aplicación de consola, de terminal, ¿qué ustedes hacen? ¿Cómo se ejecuta ese código de sacar una ventana en una consola? Entonces sencillamente están mezclando un contexto en otro que no va. Entonces las funciones, una técnica de programación funcional es esa, de no tener efectos colaterales, es que yo no puedo programar ninguna función en una capa, como esta gente expresa, que no sea de programación funcional pura. Entonces yo todas las funciones que pueda, debo hacerlas con este paradigma. Entonces, generar una excepción no es un efecto colateral. El efecto colateral viene donde yo proceso esa excepción. Que eso debe estar en la capa que sepa cómo procesar y cómo mostrar un mensaje de error. Si estoy en la consola, imprimo para la consola un mensaje. Si estoy en... saco una ventana y muestro los errores. Por cierto, para los que... Me acabo de acordar una cosa que no tiene que ver con el tema de la programación funcional, pero que sí tiene que ver con esto de mostrar mensajes de error. Y para hacer una diferenciación en este caso entre sistemas operativos Windows y Linux, ustedes los que trabajan en Windows saben lo que es el Event Viewer. Este tareco. Las aplicaciones de Windows crean una interfaz de esta cosa e imprimen mensajes de error para ahí. La gente de Linux sacan los mensajes de error, por ejemplo, si están en una aplicación gráfica en una ventanita, pero todas, además, imprimen todos los mensajes de error hacia la terminal. Eso es una ventaja enorme, que la gente que se acostumbra a trabajar en Linux la ve enseguida. Cuando una aplicación a mí de interfaz gráfica me falla, yo no la abro desde el menú. Voy a una terminal y la corro desde ahí. Porque eso es una forma automática de conectar la salida de consola de esa aplicación con la terminal desde la cual corrí. Eso hay otros mecanismos para hacerlo. O sea, yo puedo coger una aplicación que está abierta y decirle a esa aplicación, conecta tu salida estándar a esta terminal que yo tengo abierta. Eso se puede hacer redireccionando, pero después que la aplicación está correcta. Pero yo no me preocupo por ni siquiera saber cómo se hace bien eso. Yo sencillamente paro la aplicación y la mando a correr en una consola. Yo les voy a regalar unas cosas que hice en Python. Que yo, una aplicación mía se da cuenta, una función mía se da cuenta si está corriendo como servicio, como demonio, o como terminal, o como otra cosa, y todos los mensajes que se manden a imprimir para la terminal de error, el tipo, si está corriendo como demonio, las loguea, las mete en los logs del sistema. O sea, las pone en español, eso se llama bitácora, pero todo el mundo le dice loguear los errores. Y eso lo hago automáticamente en Python ahí, detectando el contexto donde yo estoy. Eso tiene que ver con Aspect Oriented Programming también. Pero el Windows es tan aberrado que ahora es que están poniéndose para la cosa porque están viendo lo que les decía ahorita, que le están pasando por el lado a una velocidad espantosa. En Windows, bueno, ustedes mismos creo que todos trabajan en Windows la mayoría, o no, o estoy equivocado.
Aquí la mayoría trabaja en Windows, ¿no? Entonces, y uno solo por allá dijo que él conocía el Event Viewer. O sea, el Event Viewer es una cosa que tú tienes que pedírsela al API de Windows, a Mac al Event Viewer y empezar a loguear los mensajes para allá. Creo que en .NET hay una funcioncita que tú puedes decirle, dame acá, y eso te lo da directamente. Eso, Cuando ustedes quieren ver los errores que está dando una aplicación, hablen en el Event Viewer, pero resulta que como los programadores de Windows no están enterados que esto existe, sencillamente no lo usan, entonces cuando ustedes van a ver los posibles errores que está dando una aplicación, no los encuentran. Los programadores de Linux y de Unix están acostumbrados desde siempre a todo mandarlo para la salida estándar de errores. No sé si ustedes saben que todos los sistemas estos basados en terminales usan entrada, salida, error. Así que les recomiendo mucho que empiecen a usar eso.